Para mí es un honor estar con ustedes en esta mañana y compartir, ¿verdad?, de la bondad de Dios, porque realmente la bondad de Dios se ha derramado para nuestras vidas, ¿verdad? Y revelarnos la palabra, porque sin la revelación de la palabra no podríamos caminar. Sin la revelación de la palabra, el pueblo perece. La Biblia dice que perece por falta de conocimiento y es mi oración en esta mañana y declaro que el Espíritu Santo abre en nosotros esa hambre y esa sed por la palabra y esa sabiduría, esa inteligencia, el conocimiento que proviene del Espíritu de Dios, como dice Isaías 11:1 y 2. Así que en esta mañana voy a leer el Salmo 91, pero en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu diestra, perdón, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores y lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate, viendo el Salmo 91, yo lo veo desde distintos ángulos porque me gusta buscar todos los ángulos, pero cuando yo leo el Salmo 91, yo tengo que entender algo bien importante. Y es que nosotros como hijos de Dios no podemos dudar. A veces vamos a las escrituras y leemos las escrituras y lo miramos y vemos eso allí y pensamos: wow, cómo vivió el salmista, wow, qué tremendo. Pero no te das cuenta que eso fue en aquel tiempo. Cuando ellos escribieron eso, estaban hablando para nosotros. Estaban profetizando una palabra de protección para todos los hijos de Dios. Así que es bien importante que la duda no puede ser parte de nuestra declaración, porque dudar es lo opuesto de creer. Y toda declaración del reino se sostiene con fe, se sostiene con la certeza, se sostiene con la autoridad espiritual que Dios te ha dado. Así que, bien importante, la duda es la distorsión de la fe. No puedes dudar, porque la fe es la sustancia que da forma a lo invisible. Hebreos 11:1, usted lo conoce y lo he escuchado mucho, pero en esta mañana yo te lo tengo que refrescar, porque el Salmo 91 no es un lindo poema para decirlo como una declaración de amorosa. Mira qué lindo lo que Dios hizo en aquel tiempo. No, necesitas la fe, necesitas la certeza de lo que esperas
y necesitas la convicción de lo que no estás viendo, lo que está escrito allí, es para que se cumpla hoy, ahora, en este día, en esta temporada, en tu vida. La duda, en cambio, va a romper la forma espiritual de lo que Dios quiere manifestar sobre tu vida. Cuando yo declaro, ¿verdad? Con duda, nuestras palabras pierden peso espiritual, porque el cielo solo va a respaldar lo que está alineado con su palabra y su naturaleza. Escucha bien, porque la naturaleza de la palabra es totalmente espiritual. No es lógica, es espiritual. Se activa con fe, se activa con certeza. Cada una de las declaraciones necesitan fe, certeza y seguridad del que está prometiendo va a cumplir cada una de ellas. Mire lo que dijo Jesús. De cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que aquí hay un principio clave y es el poder de la palabra. Siempre va a estar condicionado por una convicción profunda. Pero eso, esa convicción te la da la conexión que tienes con Dios en oración. Te la da el tiempo de pasar con Dios en alabanza, en adoración, en entrega, en obediencia. Son cosas importantes porque el Salmo 91 es poderoso, pero se necesita que vivamos en obediencia, que lo apliquemos, que lo declaremos con fe. No basta la declaración. Mientras crea declarando, va a haber una activación, hay una sustancia que se activa en el espíritu, porque to- hay muchas cosas que nosotros podemos ver. Y aquí la gente siempre comienza en lo carnal hablando. Es la verdad. Porque cuando usted viene a Cristo, recibe a Cristo en su corazón. Pero hay un proceso para activar el hombre espiritual. Porque el hombre está acabando de nacer. Hay un proceso que tiene que alimentarse con la leche de la palabra. Tiene que hablar con Dios. Tiene que haber alguien que le dé el vivir, el pastor que alimente esa oveja con la leche, que lo nutre con el fundamento, que le da la base de todo creyente para empezar a crecer de manera normal y comenzar a desarrollarse y que ese hombre espiritual comience a crecer, a crecer, a crecer, ¿verdad? No le puedo meter ñame, ni yautía, ni plátano porque lo voy a ahogar. Le tengo que meter la leche de la palabra. Lo voy a llevar a estas verdades. Lo tengo que cimentar en el fundamento de la palabra, ¿verdad? El fundamento de quién es Cristo, qué fue lo que vino a hacer Cristo, el fundamento del bautismo, el fundamento de la fe, el fundamento. Son muchos los fundamentos del creyente y el creyente cuando viene de nuevo necesita eso para poderse fortalecer y crear la base sólida sobre cuál ese edificio que es su hombre espiritual se va a fortalecer y poder aplicar luego la verdad profética de un Salmo 91, porque si se lo muestro, el Salmo 91 desde la perspectiva, ¿verdad? Profética va a decir, wow, qué linda la historia de David. Bueno, que el Salmo 91 se cree que fue Moisés que lo escribió, pero es bien importante que entendamos que la fe es determinante para la declaración del Salmo 91. Somos buenos, ¿verdad? Por lo menos a mí me ocurrió algo en 2016, 17, y es que yo siempre he declarado el Salmo 91, pero no fue hasta que Dios me confrontó, que yo desperté, porque pues mi mamá me leía el Salmo 91 de noche. ¿Cuánto le leen a sus hijos el Salmo 91? ¿Verdad? Mira, que el que habita al abrigo del Altísimo. Y hay gente que abre la Biblia ahí, la tiene al lado de la cama abierta ahí, en el Salmo 23, el Salmo 91. Pero eso, ningún ángel te va a venir a proteger con la Biblia abierta ahí. Eso no es lo que activa las verdades de la palabra, es la vivencia y el encuentro que tú hayas tenido con Dios para tú saber que eso es una dimensión profética, no una palabra que Dios va a leer para que el ángel pase y te cuide de lo que pueda venir a atacarte de noche. No, pero eso era lo que yo creía.
como cristiana, esa era la costumbre. Repita conmigo, costumbre. La costumbre es algo que te va a privar de la revelación. Así que la costumbre es como una religión. Hay gente que se acostumbra a cantar un corito y lo canta y lo canta y lo canta y se lo goza y brinca y salta. El problema del corito es que todavía no te ha sido revelado. Entonces necesitamos la revelación. Y yo recuerdo que en 2016, una mujer de oración, el Señor me dijo, cerrando el 2016, quiero que te sientes y escribas salmos que serán necesarios la gente entender que eso no es un salmo para declarar como un poema o tenerlo en la pared. Eso es una dimensión profética donde se vive. Hija, dile a mi pueblo que a partir del 2017, Puerto Rico, en mi caso, en mi país, ¿verdad? Me dijo, háblale a Puerto Rico y dile que lo que viene a partir del 2017 es necesario que se muden al Salmo 1, al Salmo 23, al Salmo 91, Salmo 121, Salmo 27, me dio un montón de salmos. Yo creo que lo he compartido aquí porque son dimensiones proféticas, no son declaraciones. Qué linda, qué poderosa. Wow, qué guerra peleaba David. Wow, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso es una dimensión, porque el diablo siempre está atemorizando y está intimidando a los hijos de Dios. Y cuando el diablo te intimida, yo he visto mucha gente que sale corriendo. Ay, mira el problema que tengo. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Y se olvidó del Salmo 91. Espérate un momento. Que el que habita al abrigo del Altísimo, diablo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Tú a mí no me puedes venir a tocar. Jehová es mi luz y mi salvación. Así que en este momento de oscuridad y de tiniebla, donde no puedo ver nada, Jehová es mi luz. Él me va a alumbrar el camino. Eso es una declaración en medio de la adversidad. Entonces, yo voy a empezar a hablarle a la circunstancia lo que dice la palabra, que es una sustancia espiritual para activar códigos a favor de los hijos de Dios, códigos que están allí para nosotros ser bendecidos y guiados en los momentos difíciles y de angustia. Dios no dijo que no iban a venir, Dios dijo que estaría allí contigo. Aleluya. Así que fíjate que cuando escuché a la hermana leer el Salmo 16, yo encontré allí rapidito una similitud, ¿verdad? Y es que es bien importante porque hay una conexión entre estos dos salmos. Ambos revelan el secreto de habitar en la presencia de Dios como la fuente de protección, como la fuente del gozo, como la fuente de estabilidad espiritual. Pero cada uno lo expresa desde una dimensión distinta del mismo pacto. Ahora vamos a ver, en el Salmo 91, el versículo 1 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el Salmo 16, 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mira qué poderoso. Ambos tienen una conexión muy profunda. Fíjate que en hebreo la palabra habitar es establecerse, es la palabra yashab, establecerse, permanecer, morar de forma estable. Eso es lo que hace la palabra profética en nuestra vida. Nos hace establecernos, nos hace permanecer, nos hace morar de forma estable. También la palabra habitar, poner delante, esa palabra shabash, fijar la mirada, poner mi mirada, tener una conciencia constante en su presencia. Es que yo salgo de mi casa, pero mi conciencia está activa con el Dios Todopoderoso. Es que si yo voy a hacer la compra, mi mente está activa con el Dios Todopoderoso y su palabra. Yo camino con Él, yo habito con Él. Cuando voy a comprar, Señor, dame inteligencia, quita todo espíritu de consumerismo, porque a veces tengo muchas cosas que no necesito o las repito. Dame gracia, dame favor, pero también permite que si yo veo una necesidad, yo la pueda cubrir. Yo pueda hablar de que
tú amas al pecador, que yo pueda decirle al pecador, hay una morada donde tú puedes habitar. Tenemos gente alrededor que se nos pierde y allí en ese lugar, tu morada, tu abrigo que está contigo, tú lo puedes extender hacia aquellos que están perdidos a tu alrededor, porque no es solo para ti, es para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio y expandir la gracia de Dios a otros. Amén. El Salmo 91 muestra la morada del creyente, mientras que el Salmo 16, fíjese hermana, no sé quién fue la que lo leyó, pero fíjese que muestra, el 16 muestra la morada de Dios en el corazón del creyente. El 91 muestra la morada del creyente, pero el 16 muestra la morada en el corazón del creyente. El primero es un refugio desde afuera y el segundo es reposo interno desde adentro. Aleluya. Bien importante. El Salmo 91 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. En el versículo 10, pero sin embargo el 16 dice en el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Hay una convicción interna, hay una convicción interna de que el Señor me va a guardar, porque si yo confío, porque si yo estoy clara donde estoy cimentada, yo puedo clamar y pedir protección. Poderoso, aleluya. Esa palabra guárdame en hebreo es shamar, que significa proteger, custodiar como un tesoro. Así que ese Salmo 16 comienza donde el 91 termina, es como una continuidad. El que ha sido protegido por Dios ahora pide ser preservado en su comunión interna. El Salmo 91, Dios te cubre, y en el 16 tú guardas su presencia en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu caminar, en tu estar, en tu hablar, que cuando tú abras tu boca, sea una palabra sazonada, que cuide la puerta de tus labios, que cuide de lo que hablas, de lo que declara, de quién hablas, cómo hablas, que te cuides, que cuides tu boca, porque de lo que tú, mire, de lo que nosotros declaramos, nosotros alimentamos la atmósfera. Tu atmósfera se alimenta de lo que tú hablas. Es importante que cuando vayas a hablar, siempre pienses en el Señor y buscar la aplicación espiritual que le vas a dar a tu palabra. Es importante, como nunca hoy en día, estar pendiente a lo que hablo. El Salmo 91 me revela la cobertura angelical y el Salmo 16 me revela la dirección espiritual. ¿Dónde yo lo puedo ver? Bueno, en el versículo 11 del Salmo 91, él dice su palabra que él enviará a sus ángeles acerca de mí, que me guarden en todos sus caminos. Y el Salmo 16, 7 dice, aún de noche me enseña mi conciencia. Aún, ¿por qué en la noche? Oye, porque ya pasó todo el día. Pero se supone que antes de yo irme a acostar, yo medite en qué yo hice todo el día. Yo tengo que recapitular, espérate, ¿cómo fue mi día? Yo tengo que hacer un resumen. ¿Cómo yo pasé mi día? ¿Qué yo hice en el día? ¿Con quién hablé? ¿Qué hablé? Oye, porque antes de irme a acostar, yo tengo que, oye, señor, yo creo que aquí en Puerto Rico decimos, metí la pata. me equivoqué, me equivoqué. Perdóname. Ay, déjame, tengo que hacer una llamadita a fulano, a sutano, porque creo que fui áspero. Creo que no debí de haber hablado así. Creo, hermano, la vida y la piedad tiene que estar continuamente en nuestra boca y antes de acostarnos tenemos que estar pendientes de qué hicimos. Porque nadie lo va a venir a hacer por ti. Un herido no te va a llamar para decir, hay gente que sí que te dice, oye, me hablaste así, así, pero hay otros que se guardan, se lastiman, se dividen las relaciones por tontería o malos entendidos, que muchos malos entendidos hay en el reino de Dios, que muchos malos entendidos hay, pero si no arreglamos los malos entendidos, hermano, amistades se van a romper por malos entendidos. Mira, hermano,
tiene que estar alerta, tiene que estar despierto. El Salmo 91, allí los ángeles actúan y en el 16 el Espíritu Santo instruye en la oración. ¿Ves? En la declaración. Ambos describen una vida guiada y custodiada. El creyente no está solo ni fuera ni dentro. Fuera está contigo Dios y dentro también. El cielo está activamente implicado en el caminar del creyente todo el tiempo. Eso es lo que se supone. Usted no puede tener a Dios en la iglesia y cuando salga de la iglesia dejarlo allí y vivir como un impío y vivir como un pecador. No se pueden vivir dos vidas. Tenemos que vivir una sola. Porque para aplicar el Salmo 91 o el 16 necesitamos estar en él, habitar en él. Eso es una comunión continua. Eso no es una cosa que viene y se va. Hermano, para todo, hasta para las vacaciones. Tú no te conectas del Señor en las vacaciones. Tú te vas con Él de vacaciones. En las vacaciones, las maletas, tú vas con las maletas. Gracias, Señor, porque voy a disfrutar estas vacaciones. Lo voy a pasar bien, pero tu presencia va a estar allí conmigo. Todo lo que yo haga tiene que estar consono con la vida de reino que yo vivo. No me voy de vacaciones para volverme loco, ¿verdad? No, hermano. Así que en ambos, en el 16 y el 91, el alma encuentra seguridad y reposo. En el 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, eres mi Dios en quien yo confiaré. Y en el Salmo 16, 1 al 2, en Jehová he confiado. Y después dice, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es como si lo estuviera diciendo, tú sabes que todo mi bien está en ti. Fuera de ti yo no encuentro el bien. No hay nada que yo pueda encontrar. Usted está enamorando al Señor. Usted lo está trayendo a su intimidad. No hay bien, mi amado, no hay bien en mi vida fuera de ti. Lo está involucrando en sus asuntos. Lo está llamando. ¿Usted cree que, mire, nuestro Padre ama que nosotros lo busquemos de todo corazón, con pasión, porque esos son salmos apasionados. Los salmistas eran muy apasionados y muestran los momentos difíciles, muestran los momentos de coraje, pero aún en los momentos de coraje, ellos te hablaban de Dios y decían, pero Dios es mi esperanza, pero Dios me ayudará, Dios me consolará, en medio de la tribulación estará conmigo. Esa era su convicción del Dios a quien ellos servían. Y es la misma que Dios espera de nosotros. Así que estas ambas declaraciones nos hablan de una confianza absoluta. David no reacciona al peligro ni al dolor. Usted sabe que nosotros no reaccionamos al peligro ni al dolor. Decidimos creer antes de ver. Cuando tenemos una situación de peligro o dolor, inmediatamente aplicamos la palabra. Yo no puedo ir a correr y a volverme loca a coger el teléfono, a llamarla a Tutilimundi. Mira, ¿qué está pasando esto? Sin primero yo no voy a convocar a mi Dios. Lo primero, hermano. Mi Dios, Señor, estoy aquí en un conflicto. Oye, Dios conoce de esas cosas. Señor, Oceanía, ¿cuántas veces tú no has tenido que? Yo he tenido que, mira, Señor, espérate un momento que estoy ahora mismo, como que de momento, porque eso nos pasa a todos, que Señor me quedé como en blanco y empiezo a alabar al Señor. Ayúdame, Señor. Ay, Padre, el Señor, Espíritu Santo, y empiezo y de momento pego a hablar lengua. Sí, porque de inmediato me activo en las lenguas. Espérate, busco en el espíritu lo que necesito, la respuesta, raba, shaya, y me activo. Y empiezo a hablar lengua. Y usted dirá, pero espérate que yo no hablo lengua. Olvídese, balbucé como un bebé, que el Señor le va a entender. Abre esa boca y balbucee como un bebé, es un idioma. Dile, Señor, no sé hablar lengua, pero vengo a balbucear aquí como un bebé. Necesito un lenguaje diferente, que tu espíritu entienda, que yo no entienda ni lo entienda el diablo, pero que tú sí, hasta que se decodifique el espíritu de Dios en mi vida y se quiebre, yo entre en una dimensión espiritual para traer lo que necesito en esta hora. Eva Shamay Arabakenda. Yo le enseño a mis hijos espiritual.
Mire, usted no habla lengua, balbucee, pero no deje que el diablo entienda lo que usted está hablando. Balbucele allí al Señor. Habla, a mi esposo yo le puse a hablar un día así. Me lo llevé para la parte de atrás. Yo balbuceé ahí. Habla lengua con el Señor. Y él fue obediente. Fue obediente y yo estaba activada la parte de atrás. Y yo llevaba más de 20 minutos hablando lengua. Y él me miraba, abría los ojos, sigue, no pare, no pare. Y él seguía, de repente le ha caído el fuego del Espíritu y ese hombre empezó a hablar lenguas espirituales y Dios me empieza a dar la interpretación. Es que son días que el Señor está diciendo: tienes mi nombre, tienes mi palabra, ahora quiero impregnarte del espíritu de la palabra, los códigos proféticos para un tiempo como este que son requeridos para que haya una activación de lo eterno en tu vida. Es un tiempo poderoso. Así que Oceanía balbucea como un bebé. Olvídate tú, olvídate de lo que pasó atrás, de lo que dijiste. Eso a Dios, mira, Dios eso lo borró. Él tiene tiene un fuego nuevo, lenguas nuevas en el espíritu para ti, para cada uno de los que están aquí. Lenguas que no puede descodificar el diablo. Lenguas que proféticamente activarán lo que tú no has visto todavía. Es requerido para activar lo que Dios está conteniendo en su palabra para esta temporada, porque esta temporada no es usual, no es como las anteriores, nunca la habías vivido. Necesitas entender y comprender por el Espíritu que Dios requiere, hacia dónde vas. Necesitas interpretar y dile: Dios, ya me diste la lengua, necesito la interpretación. Y Dios te va a hablar por la palabra. Dios te va a hablar por la palabra. Aleluya. Yo no sé qué hora es. Pues yo mastigo aquí, después se me olvida el tiempo. Ok. Entonces, que me alegro mucho que la hermana haya leído el Salmo 16, porque lo caché así. Yo pensé, si aquí hay una similitud, déjame escribir. Estos salmos, ambos son mesiánicos, porque tanto el Salmo 91 como el 16 apuntan proféticamente a Jesucristo. El Salmo 91, 11 al 12, dice claramente que a sus ángeles mandará cerca de ti. Usted conoce, que te guarden en todos los caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y usted sabe que el diablo se sabía esa base bíblica completita y se la citó a Cristo. En Mateo 4:6. El Salmo 16:10 dice: no dejarás mi alma en el Seol. Escuche, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso usted lo ve allí, en la resurrección de Cristo, en Hechos 2, 25, 31. Léalo, le estoy dando bases bíblicas. Hechos 13, 35. Cuando Jesús resucitó por el Espíritu de Dios. Dios no lo dejó porque Él fue a arrebatarle al diablo las llaves y para entregártela a ti, para que tengas la llave, el poder y la autoridad contra la muerte, contra la destrucción. Dios te ha dado, mira, Cristo conquistó todo para que hoy tú puedas caminar con una autoridad mayor que la que caminaron los profetas del Antiguo Testamento, porque ya Cristo te dio la llave. El Señor dijo: te he entregado llaves y todo lo que tú abras aquí en la tierra, mira, será abierto en el cielo. Y todo lo que tú cierres aquí en la tierra será cerrado en el cielo. Son llaves de autoridad, pero necesitas el conocimiento para cerrar y para abrir. ¿Ok? Es tiempo de entender que Dios te está llamando a esa dimensión. En el Salmo 91, Cristo vence la tentación, y en el Salmo 16, Cristo vence la muerte. Aleluya. Eso es para ti, mi amado hermano. Eso es tuyo por la fe. Ambos salmos describen las dos grandes victorias del ungido: preservación en vida y resurrección en gloria. Aleluya.
Aquí hay un hilo profético entre esos dos salmos. Hay una dimensión terrenal. En el Salmo 91, protección diaria y victoria sobre el enemigo. En el Salmo 16 es paz interior y comunión continua. Hay una dimensión celestial en el Salmo 91 que dice que ángeles y la presencia del Altísimo estarán contigo. Esa es una dimensión profética en el espíritu. Y el Salmo 16 me habla de una dimensión celestial de revelación, eternidad en su presencia. Ayer yo tuve los testigos de Jehová frente a mi casa. Tony era una persona hermosa, es una persona hermosa que tenía un carrito que le vendía en la escuela superior y la elemental a mis hijos. Y mis hijos tenían una cuenta de fiado que mi esposo pagaba todas las quincenas, iba y le pagaba a Tony. Y cuando Tony llega y se encuentra con mi esposo y conmigo, pero ¿cómo ustedes están? Y ellos venían a predicarnos. Y ellos comenzaron a predicarnos y yo comencé a hablar con ellos con el amor que hay en la palabra, hermano. Y Tony me dice, oye, los otros dos que estaban con él estaban callados y me dice, me gusta hablar contigo porque conoces la palabra. Y él empezó a refutar, él trataba de refutar porque ellos están tratando de que la gente, ellos están buscando la forma de que la gente entienda la Biblia. Y yo le dije, esto no se trata de entender, esto se trata de que Jesucristo se ha revelado, porque Él es el pan vivo. La Biblia no hay que entenderla, tiene que ser revelada. Y la única manera de que la Biblia sea revelada es que tú te metas con Dios en oración, es que le pidas al Espíritu Santo, dame sabiduría, dame inteligencia, dame entendimiento, conocimiento, revelación y temor de Dios para aplicarlo, para vivir en obediencia, porque qué difícil a veces obedecer la palabra, pero se requiere ser obedecida para que todo lo que está contenido en ella sea desatado como pan vivo a tu espíritu y tú puedas caminar vivo, lleno de lozanía espiritual y poder predicar el evangelio. ¿Qué pasó con Tony? Terminó diciéndome, me tengo que ir. Y yo, ¿te vas? Sí, pero voy a volver. Y yo sé que él va a volver porque se le despertó un hambre, porque él me estaba tratando de llevar a una dimensión muerta, pero yo lo estaba llevando a una dimensión viva, porque la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra es cortante y entra y penetra para romper las estructuras falsas del conocimiento errático que tiene mucho con la palabra de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, vengo orando, vengo activando los códigos de tu palabra en nuestro espíritu viviente. Porque tu Espíritu Santo se revela a través de la palabra. Padre, tu palabra es la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Ella es el pan vivo, ella es la revelación. Nada podemos hacer fuera de tu palabra. Lo que está fuera de tu palabra es letra muerta, pero la palabra tiene códigos proféticos activados en esta temporada para tu iglesia. Clamo por tu iglesia en esta mañana para que venga un despertar, para que se despierte el hambre, la sed por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesús, rompe, quebranta toda duda, todo espíritu de incredulidad, sea erradicado, todo espíritu de conocimiento e inteligencia falso que no proviene de ti, sea erradicada de nuestras vidas. Danos, Espíritu Santo, revelación. Activa los dones de tu palabra, activa los dones de poder como son las lenguas del Espíritu para pelear la batalla, para entrar en esa dimensión de revelación. Yo te lo suplico en esta mañana sobre cada uno de tus hijos, que el que está enfermo en esta mañana, llamo a vida cada uno de los cuerpos, reprendo todo espíritu de enfermedad. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Dice tu palabra que ella es medicina para todo nuestro cuerpo, que es refrigerio a los huesos dolientes. Padre, dice que ella es medicina. Venimos declarando que se activa la medicina de la palabra en los cuerpos para restauración, vida, vitalidad y salud, no solo física, sino espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, con el favor del Señor.